Vamos a hablar ahora de las elecciones en Guatemala. Ha quedado establecido que en agosto ese país definirá al sucesor de Alejandro Giammattei. Así quedó establecido el pasado domingo, cuando en los comicios nacionales se alcanzó un 60% de participación sin que ninguno de los candidatos pudiera obtener las mayorías necesarias para gobernar. Ahora esta situación se dirimirá entre aquellos que mayor caudal de votos recibieron, la ex primera dama Sandra Torres y Bernardo Arévalo, nacido en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Tiempos en que su padre, el expresidente Juan José Arévalo, se encontraba radicado en el país, mientras en su país se sucedían los golpes de Estado y las juntas militares accionaban en Centroamérica. Es un enorme placer poder recibir al candidato a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo. El placer de saludarlo y de recibirlo. Buenas tardes, Arévalo. Muy buenas tardes, Pablo. Es un gusto estar con ustedes. Es inevitable para aquellos que somos uruguayos el poder indagar en su pasado, en sus orígenes, antes de sumergirnos en la realidad política de Guatemala. ¿Cómo es que su padre llega a este país? ¿Cuál era el contexto político por el que atravesaba Guatemala en ese entonces, que propicia su nacimiento en la capital uruguaya? Bueno, era el contexto de la Guerra Fría a mitad del siglo XX, un gobierno democrático en Guatemala que cede el poder a otro gobierno democráticamente electo, con una serie de reformas sociales que estaban transformando la realidad de un país que estaba anclado en el siglo XIX para convertirlo en un Estado moderno, pero que en el contexto de la Guerra Fría cayó víctima de esas polarizaciones. Hubo una intervención internacional, un golpe de Estado, y mi padre, que había sido el primer presidente de ese Estado democrático y había entablado una serie de grandes reformas sociales, pues se quedó en el exilio, en la necesidad de buscar un refugio para él y para su familia. Y en ese momento la familia encontró el refugio en la República Oriental del Uruguay, que era una isla de democracia, de libertades, de debate público, que acogía a los exiliados que venían de estos países, en el caso concreto de Guatemala. Y durante ese periodo en el que mi padre y mi madre residieron en Montevideo, tuve la suerte de nacer yo. ¿Ha vuelto a Uruguay en estos últimos años? ¿Cuál es su sentimiento por el país? Mire, he regresado un par de veces, pero hace mucho tiempo, cuando yo fui diplomático durante algún tiempo, tuve la oportunidad de ir un par de veces a Montevideo, fundamentalmente. Mire, nosotros en la familia tenemos una relación de mucho cariño, precisamente porque cuando uno es exiliado, cuando uno es perseguido, cuando algo tan natural como regresar a su país y a su familia no es posible por las condiciones políticas, uno aprecia grandemente a los países que le dan esta oportunidad, y nosotros siempre guardamos ese cariño, esa simpatía hacia la República Oriental del Uruguay. Además, un país que es un modelo democrático en América Latina, un ejemplo para seguir, un país pequeño que sin embargo ha ordenado muy bien su casa y se ha desarrollado, salvo ciertos periodos en su historia, como una nación democrática que funciona adecuadamente. A eso mismo quería apuntar, Arévalo, precisamente al sistema político, a la calidad democrática uruguaya. ¿Aspira, en definitiva, a que en Guatemala se puedan reflejar estas situaciones que se dan hoy en el Uruguay? Bueno, mira, ahora, entre toda esta vorágine de comunicaciones y la necesidad que tiene la gente de tratar de ubicar a los distintos candidatos, siempre han preguntado cuál es, si usted tiene un referente dentro de América Latina en términos de un país o en términos de un régimen. Yo siempre he dicho, miren el Uruguay. El Uruguay y Costa Rica son dos países, además, porque en términos de escala
son comparables con Guatemala. En términos de desarrollo democrático, en términos de desarrollo humano, esos son los caminos que deberíamos ir buscando. Y además yo soy un admirador de Pepe Mujica y de su gestión gubernamental. Arévalo tiene un desafío muy grande por delante. Usted cosechó algo más del 11% de los votos en las elecciones, en esta primera ronda electoral. ¿De qué manera conseguir a un electorado quizá desencantado que termine volcándose por la opción que viene a impulsar usted desde Semilla? ¿Cuáles son las bases que posibilitan a confiar, a creer en una victoria en agosto? Precisamente, Pablo, el hecho de que nosotros, el voto que hemos obtenido es el voto de los desencantados con el sistema, es el voto de la gente que ha rechazado esta cleptocracia, este mecanismo de cooptación corrupta, que además le hizo la apuesta a un partido que decía que lo podíamos hacer por medio de las elecciones. Hubo otro grupo de población que fue a las urnas, que es el que sacó el mayor número de votos, pero que son las personas que dudaban que era posible que un partido que estuviera frontalmente posicionado contra el sistema lograra llegar a la segunda vuelta, y esta es la gente que votó nulo con la esperanza de que el voto nulo pues diera una salida para una repetición electoral que era remota y que no se logró. Pero es un voto de protesta también. Nos resta a nosotros hacerle ver a la gente que esa sensación, esa preocupación, esa motivación antisistema, ese deseo de transformar las cosas y esa convicción de que nos merecemos un mejor país, ahora está bien representada en el movimiento Semilla, y que juntos podemos ir a las elecciones para lograr esa transformación histórica que tenemos por delante. Semilla propone, por cierto, la creación, el establecimiento de un sistema nacional anticorrupción. ¿De qué manera funcionaría en caso de resultar vencedor en las elecciones de agosto? ¿Y por qué Guatemala está requiriendo, está necesitando de una herramienta de estas características? Bueno, ¿por qué Guatemala necesita una herramienta de estas características? Es porque la corrupción se ha convertido en un sistema que ha logrado cooptar el conjunto de las instituciones del Estado. La corrupción ha penetrado no únicamente el gobierno ejecutivo, ha penetrado el Parlamento, ha penetrado las Cortes de Justicia, se encuentra presente a nivel de las autoridades municipales, de manera que es un problema generalizado que es lo que nos ha venido hundiendo y nos ha venido como país, y ha causado esos enormes retrocesos históricos que hemos visto y que nos tienen en los vagones de cola del desarrollo en América Latina. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque si no nos libramos de la corrupción, las instituciones públicas no van a generar el desarrollo, porque van a seguir generando las medidas de impunidad y corrupción que necesitan estos grupos político-criminales que han cooptado las instituciones para seguir medrando de ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros hemos identificado, en primer lugar, es un problema sistémico. Podemos empezar desde la presidencia de la República y en el organismo ejecutivo, porque ahí vamos a tener ese control político, pero entendemos que es un problema que va a requerir una estrategia que abarque el conjunto de las instituciones del Estado, también medidas para reducir el nivel de tolerancia a la corrupción que existe generalizado, y nos vamos a asesorar de la gente que más conoce hoy sobre cómo opera la corrupción en Guatemala, que es quienes han sufrido el embate, el acoso, la persecución, la criminalización, precisamente por haberle plantado cara a la corrupción adentro del sistema. Jueces, fiscales, abogados o periodistas que hoy están exiliados porque ese celo de lucha contra la corrupción ha hecho que las instituciones cooptadas dirijan sus esfuerzos contra ellos. Con estos guatemaltecos y guatemaltecas vamos a hacer un análisis sobre la mejor forma y la mejor estrategia de lograr una recuperación de las instituciones nacionales para poder poner en marcha este sistema nacional anticorrupción.
Usted también menciona y establece la idea de poder fortalecer a la policía, al Servicio Nacional en ese sentido, poder dotarlo de mayores herramientas. Tiene un ejemplo muy cercano que es el que viene desarrollando Nayib Bukele en El Salvador. ¿Hasta qué punto se va a diferenciar del margen de acción que Bukele ha dado a las fuerzas policiales de su país y cuál es el impulso que quiere darle usted a la policía guatemalteca? Mire, yo he dicho siempre alrededor de esta pregunta que el gobierno del presidente Bukele está dando respuestas a el problema de la criminalidad en El Salvador, pero que los perfiles de la criminalidad en Guatemala son distintas. Y en este sentido, nosotros no tenemos ninguna intención de copiar las medidas que está tomando el gobierno salvadoreño porque entendemos que nuestra problemática de seguridad es diferente. Nosotros hemos identificado que tenemos tres objetivos muy claros que tenemos que lograr. Es recuperar el control de las calles y de los barrios a nivel urbano que están en manos de pandillas, pero que están focalizadas en ciertas ciudades y ciertos barrios. Tenemos que lograr recuperar el control de ciertas franjas de territorio que están en este momento en control de grupos de narcotráfico y otros tráficos ilícitos. Y para eso vamos a necesitar esa Policía Nacional Civil reformada, capacitada, mejor dotada para hacer el trabajo contra la criminalidad común en las áreas urbanas y del Ejército para que cumpla con las funciones de interdicción en las áreas fronterizas, que son las áreas en donde se ha perdido el control. Pero la segunda medida es recuperar el control de las cárceles, que hoy en el marco de un Estado en donde la corrupción campea, se han integrado totalmente y están en manos de los grupos criminales. Ustedes posiblemente no lo sepan, pero el 80% de las llamadas telefónicas de extorsión, que es uno de los principales problemas de seguridad que tenemos en Guatemala hoy, salen de las propias cárceles, porque hay un contubernio total entre autoridades carcelarias y los grupos criminales. Y el tercero es empezar a usar a la inteligencia civil, a la investigación criminal para poder dar la respuesta. Estas medidas van a ser hechas en el marco de la legislación existente, en el marco de una seguridad democrática que es ley en Guatemala y sin recurrir a medidas que recorten las libertades públicas. En última instancia, Arévalo, ¿cree que Sandra Torres está utilizando el discurso feminista, está apelando a su figura de mujer también para contrastar eso con su plataforma electoral, para presentarlo como una ventaja adicional a su propuesta electoral? Mire, Sandra Torres está usando una estrategia donde tiene todo tipo de elementos. No sé si ustedes saben, pero se ha dado a la tarea de decirme el ciudadano uruguayo. Por el hecho de que nací allá, a pesar de que constitucionalmente soy 100% guatemalteco. Pero no nos preocupa lo que ella plantee y los argumentos que venga presentando. Nosotros tenemos claro, y el pueblo de Guatemala tiene claro, que Sandra Torres representa el pasado, ese pasado de ese pantano de la corrupción que tenemos que abandonar, y que el Movimiento Semilla representa el futuro de un país decente para la gente honrada, que tiene instituciones que están al servicio del pueblo y no al servicio de las élites corruptas. Arévalo, gracias por el tiempo que nos ha destinado. Ha sido usted verdaderamente muy amable. No, de nada, mucho gusto, Pablo, y un abrazo y saludo a todos los compañeros sudamericanos, más allá del Uruguay. Para nosotros es un orgullo que sea uruguayo precisamente, y para nada eso viene a deslegitimar su propuesta democrática. Ha sido muy amable, que pase bien. Muchas gracias, Pablo. Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia de Guatemala.